Es un gusto saludarlos en este día viernes. Hoy es 11 de abril, que es el comienzo de la Semana Santa para muchas familias en Colombia, comienzo que será bajo emergencia sanitaria por un incontrolado brote de fiebre amarilla que ha matado ya a 33 personas en los últimos meses. Y en vísperas de viajes de Semana Santa a tierra caliente, el gobierno está recomendando urgentemente vacunarse y vacunar especialmente a menores de edad y a mayores de 59 años. Fiebre amarilla que, ojo, se transmite por la picadura de un mosquito que puede estar en zonas templadas, en zonas selváticas o en zonas de tierra caliente. Un mosquito que es el que está propagando en 700 o más municipios de Colombia, de 1.200 que tenemos, por debajo de 2.200 metros sobre el nivel del mar. Si usted va a viajar en esta Semana Santa con la emergencia sanitaria en la que amanecemos hoy, mire si el municipio en donde va a estar, y seguramente lo es, está por debajo de esta altitud. Hay situación crítica allí porque es allí, en tierra caliente, aquí en Cundinamarca o en Tolima o en Caldas, Huila y Putumayo, en donde más se está contagiando la gente por fiebre amarilla, que es una enfermedad que se caracteriza por fiebre muy alta, repentina, que aparece 3 o 4 días después de la picadura del mosquito, que no se siente siempre y podría provocar la muerte. Por eso el ministro de Salud reacciona muy drásticamente, declarando la emergencia y creando planes de atención y de vacunación de urgencia en Colombia. El brote el de la fiebre amarilla del mosquito también está en Brasil y Perú, por eso el gobierno colombiano está evaluando volver a pedir el carnet internacional de vacunas contra la fiebre amarilla para pasajeros que lleguen de estos países. Ahora, producto de esta alerta y de la recomendación de vacunar a los niños, es que el ministro de Salud suelta la absurda teoría de que la patria potestad de todos los menores de 18 años en Colombia es del Estado y no de los padres, y que si algún papá se opone a vacunar a su hijo, entonces intercede el Estado a través de Bienestar Familiar, que es una frase totalmente desafortunada del ministro Jaramillo, porque confunde todo con todo. Dice intercede, es interviene, el Estado no intercede. Se equivoca el ministro porque el Estado no ejerce la patria potestad, la ejercen los padres cuando los menores de edad no se han emancipado, no se han ido de su casa. El ministro se equivoca y espero que la salud la esté manejando mejor que como maneja los temas jurídicos. Primero, el ministro confunde palabras. Segundo, el ministro confunde conceptos. Una cosa es patria potestad, otra cosa es la custodia de los niños. La patria potestad son los derechos y deberes que por ley tienen los padres, los dos, mamá y papá, sobre los niños menores de edad, y está establecido en el viejo Código Civil. La patria potestad es la que permite a los padres administrar, entre otras cosas, los bienes de los niños, representar legalmente a los niños. Esa patria potestad es indelegable, no la puede quitar en Colombia el ministro de Salud, que comete el estropicio de decir y amenazar con que el Estado va a ejercer la patria potestad. Son los derechos que la ley reconoce a ambos padres y la custodia es el cuidado permanente del niño para ejercerla. Ahora, seguramente el ministro lo que quería decir, espero que lo que quería decir, es que ante situaciones que ponen en riesgo a los niños se activa un sistema de protección a cargo del Estado. Eso es diferente y eso sí es cierto, señor ministro, pero no vale la pena la amenaza. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos. Está comenzando la Semana Santa y desafortunadamente con graves accidentes. Está parcialmente abierta la línea entre Ibagué y Cajamarca, producto de un accidente de esta madrugada. Están cerrando algunos carriles en este momento. Se chocó un carro particular con una tractomula. Hay una persona muerta entrando a Cajamarca en la vía La Línea. El cierre es en ambos sentidos. Están intentando habilitarlo de manera que no cause traumatismo, porque ese es el paso, recuerden ustedes, entre Tolima y el departamento del Quindío. El otro accidente que también causó problemas de movilidad es en la vía Bogotá-Girardot, a la altura de Granada. Allí un bus de Comotor se estrelló contra una tractomula. También hay una persona muerta, 20 heridos. Está comenzando mal la Semana Santa, seguramente tiene que ver con la temporada de lluvias. Esta mañana estaba lloviendo duro, llueve duro en Medellín y durísimo en Cali,
en donde hay emergencias. Hay emergencias también aquí en Cundinamarca, en municipios turísticos, así que les recomiendo que tengan cuidado, manejen con precaución por cuenta de la fragilidad de las carreteras en Colombia. Hablando de salud, ya saben cuál es la sustancia que intoxicó a las niñas del Colegio Nogales. No fue una intoxicación por alimentos, una sustancia hace parte de su historia clínica y por eso no fue revelada por la Secretaría de Salud, que deja el caso en manos de la Fiscalía para esclarecer la muerte de Emilia y de Inés. En la Fundación Santa Fe sigue hospitalizada una de las niñas y el joven que está siendo investigado por las autoridades, el joven de 21 años que aparentemente pidió una de esas sustancias que causa la intoxicación y la tragedia. La otra tragedia está creciendo en Santo Domingo, en República Dominicana, en donde confirman las autoridades colombianas, entre los 221 muertos hay una colombiana, se llama Andrea Jiménez Castiblanco, que era una vendedora de finca raíz en la bellísima, en la paradisíaca dominicana. La familia viaja hoy de Colombia para traer el cuerpo en medio de esa inmensa polémica. La última en Colombia, hablaremos del reconocimiento del presidente Petro por el aumento de homicidios, pero el presidente Petro dice que en temas de seguridad todo está bien, salvo en Bogotá, Cali y Pereira, como si no hubiera conmoción interior en el Catatumbo o como si no ejercieran control territorial los disidentes de las FARC, un día sí y otro también en Cauca y en Nariño y en Putumayo y en Caquetá. El presidente Petro dice ante oficiales de la policía que estas son cifras derivadas de problemas especialmente de inseguridad urbana. Y hablando del presidente, les contaré en segundos de un artículo demoledor que está publicando hoy The Economist, la legendaria, la muy prestigiosa revista británica, sobre la política ambiental del presidente Petro, un artículo realmente muy duro que dice que la política ambiental del presidente es hueca y es hipócrita, y detalla sus contradicciones. Dice que por un lado suspende la exploración, pero celebra el descubrimiento de nuevas reservas y decide confiar el suministro energético a Venezuela, y Trump le pone 25% de aranceles a quienes compren a Venezuela, que prefiere importar el gas desde Qatar en vez de traerlo de Estados Unidos, que no hay diferencia en temas ambientales, lo que The Economist en Londres llama la hipocresía ambiental. Bienvenidos, es un gusto saludarlos en este viernes, que es gris en Bogotá. Se están cumpliendo hoy 23 años del secuestro de los diputados en el Valle del Cauca. Un año se está cumpliendo hoy desde cuando comenzó el racionamiento de agua en Bogotá. Y como está lloviendo y como Chingaza está por encima del 40%, hace un año estaba por debajo del 20%, es posible que estemos a punto del levantamiento de ese racionamiento. Enseguida, bienvenidos, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Lo primero es lo que se conoce como declaratoria de emergencia y está específicamente enmarcada para los municipios que presenten casos humanos de fiebre amarilla en los últimos 6 meses. El gobierno declaró la emergencia sanitaria en 4 departamentos de Colombia por un brote de fiebre amarilla que ha provocado la muerte de 33 personas en los últimos meses. Y es que además el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anunció que los padres están obligados a vacunar contra la fiebre amarilla a los menores de 18 años. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Sin embargo, esa definición de patria potestad no es la que contempla la ley. María Mercedes Liévano, directora de Save the Children Colombia. Es importante aclarar que la patria potestad, según el Código Civil colombiano, no pertenece al Estado, sino a los padres o representantes legales. Las polémicas declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, generó el malestar de diversos sectores políticos y sociales que le recordaron al funcionario que tanto la Constitución, el Código Civil y el Código de Infancia y Adolescencia dejan claro que la patria potestad corresponde a los padres. El senador conservador Mauricio Giraldo. Lo que dijo el ministro en esa rueda de prensa no es gratis, está realmente afirmando la resolución 309. Es una muestra clara del totalitarismo de este gobierno. Tengan cuidado ahorita saliendo de Bogotá. Accidente
y una comotor. El grave accidente de tránsito que ocurrió esta vez en la vía que conduce de Bogotá a Girardot en Granada, en un punto conocido como la 22, donde un bus de la empresa Comotor que iba para Pitalito, que salió desde la capital del país, desde Bogotá, se accidentó. Y hablamos precisamente con Luis García, quien es el propietario de las ambulancias que llegaron a trasladar a los pacientes lesionados. Un bus de la empresa Comotor pierde el control y se sale de la vía. El hecho, desafortunadamente, deja una persona fallecida y un promedio de 20 lesionados. Continúa el cierre total en ambos sentidos, en el alto de la línea a la altura de Itaic, en Cajamarca, Tolima, debido a un accidente que dejó una persona fallecida. Hasta el momento no se tiene una hora exacta de reapertura. Poco a poco se va armando el rompecabezas de lo que ocurrió el pasado viernes 4 de abril. Ahora las autoridades sanitarias en Bogotá revelaron que ya conocen la sustancia que causó la intoxicación de 3 menores y un joven en la capital del país. El secretario de Salud es Gerson Vermont. Podemos decir que se encontró una sustancia que hace parte de la reserva de la historia clínica de los pacientes y de la investigación por parte de las autoridades competentes. Se ha podido establecer que es un hecho aislado, que no representa una amenaza para la salud pública. Mientras gremios expertos del sector del gas natural siguen hablando de faltantes en el mercado, el gobierno nacional insiste en la teoría de la especulación. El presidente Gustavo Petro le lanzó un ultimátum a la industria: o dejan de especular o tomaremos las decisiones de ley. Desde el Congreso de Naturgas en Barranquilla le respondió la presidenta del gremio, Luz Estela Murgas. La realidad supera cualquier narrativa porque en las cifras está la realidad. Como el presidente reconoció que en Colombia hay escasez de gas, que crean las cifras que emiten sus propias entidades para que sepa que en el mercado del gas no estamos especulando. En un encuentro con generales y comandantes de la policía, el presidente Gustavo Petro reveló que los homicidios han aumentado en los últimos 2 meses con respecto al año anterior. La preocupación está en Cali, Bogotá y Pereira. En su orden, Cali, 50 homicidios más en 2 meses. Bogotá, que era la que siempre caía, en segundo lugar, 34 homicidios más. Y Pereira, que tiene 29 homicidios más. Casi equipara a Bogotá. Y en esa medida instó a la policía a crear una estrategia para los jóvenes venezolanos que, dice él, van a volver a migrar. Y Trump aprieta bien Venezuela más. Según la prensa, las encuestas ya dicen que hay 5 millones de venezolanos ya listos para salir. ¿Y a dónde salen? Pues a donde estamos. Y la primera ciudad, pues eso tiene su cadena, pero la ciudad es Bogotá. A Barranquilla nuevamente le colgaron los planes de logística para la realización de un evento de alto impacto mundial luego de que se cancelara la sede de los Juegos Panamericanos y del Caribe. Pues ahora el presidente Gustavo Petro decidió retirarle también la sede para el Foro Global de Migración y Desarrollo a 2 meses de la celebración del mismo. Quedan invitados, ya está en plena construcción el Foro de Migraciones en la ciudad de Río Hacha, La Guajira, Colombia. Para lo que esta ciudad tendrá que preparar en menos de 60 días lo que Barranquilla llevaba un año alistando. Tras conocerse la licitación de la policía antinarcóticos, así como los 4 contratos para la aspersión terrestre de glifosato, el gobierno ha salido a dar todo tipo de explicaciones, pero en diferentes direcciones. El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, se va a hacer es si el campesino decide erradicar en esa erradicación voluntaria, acelerar el proceso hasta 7 veces más rápido. El ministro del Interior, por su parte, Armando Benedetti, tampoco descartó el uso del glifosato, pero insistió en que no es la prioridad del gobierno. La idea es que de aquí a agosto existan unas 30.000 hectáreas erradicadas para completar en este año las 50.000. O sea que con eso se cumpliría la meta con los Estados Unidos. La Embajada de China en Colombia calificó estas medidas del presidente Donald Trump como egoístas e innecesarias, y aunque aseguran que dejan la puerta abierta al diálogo, también se defenderán. Así lo dijo el embajador encargado Xin Jinping. Nuestra posición siempre es que si los Estados Unidos quieren dialogar, la puerta está abierta, y si ellos quieren hacer más, nosotros vamos a luchar al final. El presidente Trump ya reconoce las posibles consecuencias de la guerra arancelaria. Creemos que estamos en muy buena forma, creemos que nos está yendo muy bien. Habrá un costo y problemas de transición, pero al final será algo maravilloso, aseguró el presidente de los Estados Unidos. Durante la jornada de cierre, los principales índices en Wall Street cayeron hasta un 4%, borrando las ganancias momentáneas del día anterior luego de la pausa arancelaria de 90 días a algunos socios comerciales. Los aranceles a China también tienen con preocupación a los pequeños
pequeños negocios y a las grandes empresas, pero también a los consumidores. Un estudio del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale arroja que los aranceles significarán una pérdida de $4.700 por hogar estadounidense al año. En una guerra comercial sin respiro, China eleva esta mañana los aranceles a todas las importaciones norteamericanas de 84 a 125%, lo que arrastra las bolsas en Asia. El Nikkei japonés, por ejemplo, cerró con una caída del 4,3%, mientras las bolsas chinas se mantienen en positivo gracias a la intervención del gobierno de Pekín. También en respuesta a la guerra comercial, la Unión Europea se abre a negociar con China y le propone hacer un pacto por la estabilidad de la economía mundial. Un helicóptero Bell 206 cayó en el río Hudson en inmediaciones de Manhattan. El alcalde de Nueva York, Eric Adams. En este momento, las 6 víctimas han sido sacadas del agua y tristemente las 6 víctimas han sido declaradas fallecidas. Se trata del piloto y una familia de visita de España. Una colombiana está dentro de los 221 muertos de la tragedia de Santo Domingo. Ventanas de PVC. Luz Andrea Jiménez Castiblanco vivía hace 4 años en Santo Domingo. Oriunda de Huila, esta colombiana trabajaba en el sector de bienes raíces y promovía constantemente en redes sociales su actividad como agente inmobiliario. La muerte de Luz Andrea fue confirmada por la canciller Laura Sarabia a través de su cuenta de X, en donde expresó sus condolencias a la familia. La historia para Camilo Peña fue distinta. Es otro colombiano de 33 años que estaba en la discoteca Jet Set el día en que el techo se desplomó. En mis 2 piernas sentado y otra como en la planta del pie que no me dejaba mover el pie. Yo lo más que hacía era tratar de respirar por la boca para aguantar el aire que más pudiera, porque no sabía a qué hora o en qué momento iba a salir. Atlético Bucaramanga ganó 2-1 ante Racing de Avellaneda en territorio argentino. Para el Leopardo anotó Luciano Ponce al minuto 54 y Fabián Sambuesa al 64. Esto dijo el director técnico de Atlético Bucaramanga, Leonel Álvarez. Afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan. La otra cara de la moneda, Atlético Nacional perdió 3-0 ante Internacional de Brasil en territorio brasileño. Los goles fueron del capitán Alan Patrick. En Chile fallecieron 2 personas en los alrededores del estadio Monumental David Arellano en el previo del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. Al parecer, hinchas del equipo chileno querían entrar a la fuerza al estadio y en la estampida fallecieron estas 2 personas. Estás escuchando Blue Radio.